¿Quién es Alicia Bernaldez? ¿Cómo hacer de mi cuerpo un aliado en mi desarrollo personal? ¿Qué es movimiento inteligente? ¿Qué puedo lograr al conectar con mi cuerpo y mis movimientos naturales? ¿Cómo se relaciona mi cuerpo con mis emociones, mi mente y mi desarrollo personal? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estés viendo o escuchando. Yo soy Erika Juárez. Y Alison Arellano, haciendo que suceda. Y el día de hoy con un episodio súper bonito, porque la verdad es que aunque hemos traído muchos episodios donde trabajamos cosas de la mente, de la psique, autoestima, conductas, cosas, hoy vamos a hablar 100% del cuerpo. De cómo es que nuestro cuerpo se puede volver nuestro aliado en un proceso terapéutico, en un proceso de autorreconocimiento y obviamente de sanación. Y justamente traemos una invitada que estábamos platicando fuera del aire y tuve la oportunidad de conocerla en el retiro que ya se da, ya el fin de semana. Bueno, ustedes van a escuchar este episodio el martes siguiente, ya entonces, ha pasado, pero sí. Estamos grabando a un fin de Yo conocí a Alicia en el retiro pasado y justamente en estas memorias traumáticas, en todo esto que pasa dentro de nosotros y que se refleja en nuestro cuerpo y que nos han enseñado a no escucharnos, a escuchar lo que tienen que decir allá afuera, pero no a nosotras mismas. Entonces creo que es sumamente importante abrir esta conversación y pues bueno, darle la bienvenida a este podcast a Alice. Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amiga. Noches acá porque es a la hora que saben que grabamos, bien tardísimo los miércoles. Pero bueno, bienvenida. Muchas gracias por aceptar estar en este espacio. Así que bueno, pues cuéntanos un poquito primero quién es Alicia Bernaldez. Bueno, pues ¿qué soy? ¿Quién soy? Muchas cosas, creo yo. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Acércate un poquito a tu micro porque no se te escucha mucho. Entonces, tú pegadita. ¿Qué soy? Creo que una buscadora, ¿no? Y buscando encontré esta herramienta. Yo estudié psicología y me dedico a dar psicoterapia. Y en mis búsquedas me encontré con esto y ha sido una herramienta que me ha acompañado en los últimos años y me ha dado buenos resultados. ¿Cómo se llama esa herramienta? ¿Qué es? Movimiento inteligente, que es una herramienta basada en la técnica que desarrolla Feldenkrais, ¿no? Es una persona que ha trabajado con terapia corporal y que después Lea Kaufman retoma y lo complementa con otros elementos y me formé en esa técnica. ¿Y qué te lleva como a ir como descubriendo esta parte como técnica? O sea, ¿por qué te fuiste perfilando para allá? Básicamente fue por una experiencia propia. Yo tuve una lesión en columna, en L4, L5, y la verdad es que después de la cirugía no hubo una mejoría notoria. Cuando empecé a hacer movimiento inteligente realmente noté la diferencia corporalmente, pero además el efecto psicológico, ¿no? En el cuerpo y en el aquietamiento del sistema nervioso. Wow. Sobre todo. Cómo todo está conectado y nos han enseñado a verlo como de manera separada. Así es. Sí, creo que en el retiro, que aparte estás aquí justo para dar el retiro y acompañar, creo que los movimientos que hacíamos, muchas veces queremos como llorar forzosamente, ¿no? Como si estás trabajando cierta cosa, quieres llorar o quieres... Y realmente es que a veces que el cuerpo se expresa de tantas maneras, de tantas formas, que cuando nos ponías en estos tapetes acostadas en base a la repetición, me acuerdo de los movimientos, y empezar a profundizar y a ser consciente de qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que se está moviendo aquí adentro. Sí, súper interesante, porque al final creo que hay una parte donde, como tú bien decías, nos desconectamos de nosotros y entonces no le damos espacio a lo que estamos sintiendo. Estamos tan acostumbrados a pensar, que todo lo que pasa, digo yo, del cuello para abajo pareciera que a veces no tiene tanta validez o resonancia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de nuestro cuerpo un aliado? Claro, esto que mencionan ambas tiene que ver con pues todas las memorias que se guardan en el cuerpo y que
los traumas se alojan, por supuesto, en nuestro cuerpo y cómo volver un aliado justo aprendiendo a escucharlo, ¿no? Como conectarnos con lo que está pasando, ¿no? Y finalmente lograr una regulación más armónica y más amigable, ¿no? Que es el fundamento principal de esta herramienta. Hace poco grabamos un episodio que si no lo has escuchado, por favor, corre a escucharlo con Camila, que estábamos hablando de nutrición, ¿no? De la nutrición intuitiva, de comer lo que tu cuerpo te pide, aprender a escuchar esa parte. Y en la conversación salió que ella tuvo un tumor y que ella sube 10 kilos y no se escuchó hasta que llega ya el doctor y, bueno, le dicen. Y luego salió la conversación con Eri, que a raíz de unas fotos de aquí del podcast se vio como un bultito aquí y ella es que no es normal, fue al doctor y se atendió. Y en esa conversación me quedé pensando que hay dos cosas en mi vida cotidiana que no son normales y que yo las normalicé y me dejé de escuchar. Entonces, una de ellas es esta subida de peso, en donde yo se le atribuí a que dejé muchos hábitos que yo venía teniendo una disciplina desde que soy chiquitita, he sido muy deportista. Entonces dije, bueno, pues también hay que entender y hacerme responsable que he comido mal, que no he entrenado como debo, pero esas características en específico, una es una sed tremenda todo el tiempo y tomo agua de 3 litros al día. Y la segunda es el olor en la orina de manera muy dulce. Entonces, esas dos características no son normales, Claro. ¿no? Entonces, te están alertando de algo. ¿En qué momento llevo un año sin atenderlo? Me hice los estudios de sangre en un día, me acuerdo platicando con Gabo, me dijo, vamos ahorita, vámonos. Más bien al otro día, en la mañana, ¿no? Nos vamos, hizo la cita online y nos fuimos a sacar los estudios, nadie los revisó, ahí están. Entonces, hasta esta conversación fue que dije, no más. Escúchate, algo está pasando, algo te está avisando tu cuerpo. Voy con un nutriólogo y ya me dijo como todos los estudios que tengo que sacar y tengo que ir con un médico. Entonces, en conjunto tengo que empezar a ver qué es lo que pasa, ya les contaré, pero espero no sea nada grave. Pero justamente esta relación de escucharnos a profundidad y cómo podemos empezar a hacerlo. Sí, bueno, esta práctica ayuda, ¿no? A empezar a conectarnos, ¿no? Desde sentir las emociones, las sensaciones, el cuerpo, ¿no? Y algo que recomienda la práctica es práctica, pero además muy lento, muy sentido y también incorporando el placer a la práctica. Ay, eso suena que quiero. Porque estamos acostumbradas a que haciendo un ejercicio tiene que doler o tiene que ser esforzado para que entonces sientas el efecto. Y aquí es todo lo contrario. Entre más ligero, placentero lo hagas, tu cuerpo lo va a responder mejor y va a haber cambios realmente. Y esto de movimiento inteligente, para quien nos está viendo en YouTube o nos está escuchando en Spotify, Apple Podcast, ¿qué es movimiento inteligente? O sea, per se, ¿es una práctica literal que tú das y tú guías con ciertos movimientos en específico que tienen alguna función en específico? ¿O puede ser como, pues me pongo como a hacer yoga o cómo es? No, sí es una práctica especial que tiene ciertas características, se trabaja con algunas partes del cuerpo en determinadas clases y se trabajan aspectos como la atención, la imaginación, el movimiento delicado, tiene lineamientos que hay que seguir, ¿no? Y sí tienen una estructura. Que fíjate que yo quisiera retomar ahorita que decía así, entre de broma y no, porque es en serio, ¿no? La capacidad de recuperar el placer. Cómo justamente hay diferentes prácticas o diferentes formas para trabajar el cuerpo, ¿no? Puede haber diferentes técnicas. Y como bien decía, si a lo mejor hago yoga y yo jamás he practicado yoga y entonces de repente estoy así como... ay, Dios mío, me asusta. Para que vean que no sé qué tronó, pero algo okay. tronó. Decía yo que como estar en haciéndote nudo, ¿no? Uh-huh. Y claro, estás ejercitando tal, sí, pero al mismo tiempo hay una parte donde entonces el cuerpo se va lastimando porque no tiene la práctica, porque no tiene la misma fortaleza o algo, ¿no? Y algo que yo personalmente, siendo paciente tuya, he vivido
desde algo que no saben justamente también de mí es que tengo fracturas en cervicales, que en algún punto dejé de caminar, ya tiene muchos años de eso, pero es una lesión que pues no se quita, o sea, al final sigue siendo crónico-degenerativa. Y entonces yo practicar contigo esta movilidad del cuello para poder entonces recuperar sensibilidad, para no lastimarme, y justo lo que decías, no tiene que doler, si está doliendo algo no está funcionando, y utilizar la imaginación. A mí eso me voló la cabeza cuando en una práctica contigo era no voltees la cabeza, cierra los ojos e imagina que volteas. Entonces, cuéntanos un poco de este proceso y cómo es que el cerebro ayuda a esta práctica, porque para mí ha sido impresionante. Claro, sí, porque finalmente en comparación con otras prácticas, con otras hasta técnicas corporales, no se requiere, o sea, no tiene que ver con intervenir sobre el cuerpo, sino más bien invitarlo a que se autorregule, ¿no? Y la imaginación va a ser clave. Tú imaginas algo y tiene un efecto en tu cuerpo, ¿no? Pero además fortalece mucho la atención. Pero además ayuda a quietar el sistema nervioso autónomo, que es el que nos mantiene en la alerta todo el tiempo. Y entonces es como la suma de muchas cosas y lo retiramos del enfoque intervencionista para que sea más bien algo amigable, ¿no? Algo que se vaya regulando poco a poco. Súper. Y es algo, por ejemplo, si soy paciente tuya, ¿es algo que únicamente lo puedo hacer guiada por ti o guiada por un experto? Sí, se trata de que... Porque fíjate, esto de la guía tiene que ver con escuchar una instrucción, que tu cerebro lo reciba y tú lo reproduzcas. Que a veces es dificilísimo. Exacto. Sí, claro. Y entonces no se trata de copiar un modelo, no vas a ver a un maestro enfrente haciendo el ejercicio y tú vas a copiar lo que el maestro hace, sino más bien lo vas a reproducir de acuerdo a cómo lo escuches, ¿no? Okay. Eso es lo importante. Fíjense que algo que a mí me pasa en particular es que mi cerebro justamente ya no tiene integrada el movimiento, es que no sé cómo explicarlo, como no reconoce el vínculo de mi brazo derecho con el cerebro. Entonces, cuando yo voy al gimnasio o cosas así y me ponen a hacer con las mancuernillas o tal, y me explican un ejercicio, no puedo hacerlo. Y pareciera cosa menor, porque es como de, pues si no estoy tonta, ¿no? Pero más bien es que mi cerebro no reconoce justo. Entonces tengo que hacer yo el movimiento como guiando con la otra mano y además viéndome al espejo y viendo al entrenador o a entrenadora, ¿no? Para entonces saber qué me está diciendo y que mi cuerpo pueda hacerlo, porque no lo reconoce. Entonces lo que me pasaba justo con Ali es que solo te dice la instrucción y entonces era como, a ver, tiempo, ¿qué está diciendo? Para que, claro, el cerebro haga el esfuerzo de empezar otra vez a hacer esa conexión neuronal que se perdió justo por el daño en los nervios. Entonces, ha sido todo un arte, como el recuperar cierta movilidad, no solo por la parte motriz, sino porque de verdad, en efecto, el tema es que el cerebro no reconoce la función. Entonces, es mágico. Y ahorita que hablas de esa conexión con una cosa con la otra, el cerebro con una parte del cuerpo, la técnica también nos ayuda a conectarnos con nuestra autoridad interna, ¿no? Con escuchar lo que necesita mi cuerpo, pero además, ¿qué es lo que yo quiero en la vida realmente? Dejar de escuchar allá afuera lo que se espera de mí y entrar en contacto con lo que yo quiero de mí y dejar que se manifieste el ser esencial, ¿no? Ay, sentí un hoyo en la panza. ¿No? Así como de, claro, como de, a ver, para el ruido externo para más bien entrar, ¿no? Claro. Sí, hacer una pausa. Hacer una pausa. Justo en ese momento. Me recuerda mucho a esto que me dices, digo, no sé si tenga algo que ver, pero me recordó mucho que estoy tomando clases de baile de manera profesional, pero empezando desde cero. Entonces es una maestra que de verdad es una divina, me encantaría, Heels. de hecho. Está tomando clase de heels, entonces... Tacones, entonces demasiado sensual. Pero más allá de eso, cuando yo entré, yo tenía la idea que estaba entrando a esta clase típica de zumba, de baile de reggaetón o baile latino. Esa es la idea con la que yo pago este curso.
Ya tomé una vez, quienes son de Cancún, no sé si estuvieron en Cardio Extremo, era una chulada ese lugar, donde yo iba, bailaba, disfrutaba, pero claramente pues no era nada estático, era todo de ir a sudar, ¿no? De ir a quemar y de explosividad. En el momento que yo llego a esta clase, todo es lento, todo es conectado, todo es respirado a conciencia. Y obviamente durante ese proceso pasas frustración, pasas enojo, luego risa, luego mejoras y luego ves que otra vez estás en el hoyo, en un nuevo paso. Entonces, lo que hace tu cerebro es empezar a coordinar porque tienes que estar contando los pasos y 1, y 8, y luego para acá, y luego, ya sabes, y coordinar la música, y coordinarte tú, pero cuidar la técnica, pero ser sensual. Entonces, todo este proceso que llevo apenas 2 meses de clase ha sido sumamente sanador, sumamente retador, y Erika no me dejará mentir que en terapia con Eri le dije, ya no quiero ir. Ya no quiero ir, lo odio, un día que venía toda frustrada de que no me salía. Pero justamente lo que me di cuenta es que no necesariamente tiene que ser sudor y explosividad para realmente trabajar en ti. Voy lento, pero voy segura y voy aprendiendo poco a poco a cómo comunicar mi cuerpo con mi cerebro y con todo lo que está pasando en el exterior. Entonces creo que es un trabajo sumamente, no sé si parecido, pero le veo relación a lo que estamos platicando. Totalmente. Porque ahorita que dijiste esto de me voy lento y me veo segura, es como aprendemos a caminar. Uh-huh. Nadie nos correteaba, ¿no? Y perdimos esa capacidad de ir lento, con pausa, ¿no? Claro, y fíjate que con los chicos de la clase de desarrollo infantil, cuando vemos la parte del inicio psicomotriz y tal, gracias a ti, les pongo un videíto justo de cómo se mueve el bebé, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos lo ven y hasta lo ven con cara de flojera, ¿no? Así de... ¿no? Los veo como claro, el bebé así de solo viendo la sonaja o el móvil arriba y luego pues claro, voltean la cabeza y la regresa y todo es como tan orgánico, tan natural, él buscando su soporte, su postura, pero entonces, ¿qué crees? Que después de eso los hago que lo hagan. O sea, abrimos las bancas en el salón y tal, y entonces les digo, acuéstense y tienes 0 meses, 1 mes, no te puedes mover, o sea, solo ves para arriba y entonces gira la cabeza de un lado, gira de lado, o sea, cero técnica, porque obviamente no soy experta en el tema, pero más bien que puedan sentir la diferencia de lo que para el bebé implica ir en este proceso, pero que entonces cuando como adultos o como adolescentes, adultos ya grandes, vamos, ¿no? Todos los movimientos suelen ser tan torpes o tan rápidos o como querer ser tan intempestivos y entonces no notamos justo que caminas y te estrellas con todo, que por eso traes un montón de moretones, que siempre vas a prisa, que no estás respirando, que no estás conectado y entonces es pausa, regresa a moverte como lo hacía un bebé y qué difícil es. Claro. Incluso el ponerte como en 4 puntos para gatear es súper difícil, ¿no? ¿Y cómo podrías recomendarnos, por ejemplo, Alice, cómo empezar a hacer estas pausas internas? Porque de verdad lo abro micrófono, a veces es muy complicado. O sea, ahorita, por ejemplo, en mi cotidianidad, ¿cómo paro? ¿Cómo freno? ¿Cómo hago conciencia de mi cuerpo cuando tienes que ir a trabajar, cuando tienes responsabilidades, cuando tienes compromisos, cuando pues hoy ve la hora, digo, ¿a qué hora hice pausa hoy? Pues no pude, ¿no? O sea, el día y las actividades a veces te comen en la cotidianidad. Pues una recomendación sería ponte una alarma, detente en esa alarma y siéntate y ve qué está pasando contigo. Y a partir de las diferencias que encuentres, empieza a emerger la conciencia, ¿no? Esa sería como la recomendación. Alarma. Creo que hay hasta aplicaciones, ahorita que sí, ¿no? Sí, pues algunas mucho de estas como de meditación y así, que te ayudan. Pero sí, o sea, a veces puede ser tan simple como poner una alarma, pero es muy, muy chistoso porque podemos poner la alarma y solo apagarla, ¿no? Y entonces más bien es como de, claro, pon la alarma y ya esté consciente que la alarma es para hacer la pausa. Porque, pues sí, es como estas mismas trampas que a veces nos ponemos. A mí también me cuesta mucho trabajo hacer pausas y trato, pero sí creo que es más como de acostumbrarnos, ¿no? A tener como este hábito de
pues, 1 minuto, o sea, empieza por 1 minuto de silencio. Justo nos venías diciendo, ¿no? En el avión que venías, la gente hable y hable y hable. Y qué importante a veces es solo de 1 minuto de silencio. Y que nos incomoda tanto. Ahora resulta, en mi trabajo estábamos con un cliente platicando y viendo qué se puede hacer. Y yo veía a una chava que es como pasante, entonces estás como aprendiendo, ¿no? Y de repente, pues nos quedamos callados viendo así y ella estaba como incómoda, ¿no? Y yo, tranquila, el silencio no es malo, la pausa no es mala. Es necesaria. Es necesaria, sí, en cualquier ámbito. Totalmente. Oye, ¿y qué podemos lograr conectar como con el cuerpo y con toda esta parte de sanación de trauma con esta técnica? Bueno, en esta parte de, ya lo he ido diciendo a lo largo, es justo trabajar con el sistema nervioso, desactivar el sistema nervioso autónomo, que es el que nos mantiene en alerta, ir incorporando poco a poco y que haya una especie como de aceptación de la emoción, de las sensaciones. De repente pareciera que las emociones son malas y hay que aprender a lidiar con ellas. Y entonces, durante las prácticas, si lo practicas con regularidad, lo que vas a hacer es despertar memorias y es como aprendo a estar con eso, ¿no? Lo recibo en mi cuerpo, es parte de mí. Ahorita que dijiste eso, me hiciste recordar un taller de respiración en el que estuve hace un fin de semana. Obviamente diferente porque es a través de la respiración, pero lo que mencionabas de, claro, regresan memorias al cuerpo. Y lo importante que es aprender solo a estar ahí, que no requiramos darle a veces explicación, de llevarlo a la mente otra vez, ¿no? A lo cognitivo, y entonces, ¿y esto de dónde? ¿Y a qué hora? ¿Y por qué estaba ahí? ¿Por qué no sabía? Y tal. Que es tolerar justamente toda la parte emotiva, ¿no? Como de darle soporte, sostenerla, acompañarla, sin querer darle una explicación, pero yo creo que eso es de las cosas más difíciles, ¿no? Sí, sí, cómo no. Porque al final el intelecto lo que te ayuda es encontrar razones. Y cuando no le encuentras una razón, qué difícil sostener, soportar en el cuerpo solo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces con esta técnica? Se va regulando poco a poco, lo vas incorporando, te vas amigando a eso, ¿no? Se trata de entablar una relación amigable contigo misma, con tu cuerpo, con lo que vives, con lo que te está pasando. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso? Por ejemplo, ¿hay un tiempo en donde digas, bueno, creo que ya fue necesario, son ciertas sesiones, tiene como, ¿cuáles son los lineamientos que sigue esta técnica? Una vez comenzando con la práctica, no la quieres dejar, ¿no? Finalmente, Movimiento Inteligente te ofrece cerca de 50 clases diferentes. Y la verdad es que trabajas con todo, trabajas hasta con el dedo chiquito del pie, ¿no? Y entonces te acostumbras tanto que al final dices, no me quiero ir, ¿no? ¿Y equivaldría a lo mismo que tomar terapia? No, digamos que para mí ha sido como una especie de medio que me ayuda como a poder conectar con el paciente, que el paciente también se haga cargo de lo que le está pasando, de lo que está sintiendo y que use el cuerpo como una fuente de información. Pero no es una terapia finalmente, es una práctica que puedes hacer. Tú lo usas de manera complementaria. Exacto. O sea, a ti llega un paciente contigo, entonces tomas sesión de terapia y tú le vas regulando como los procesos. ¿Y lo haces online, lo haces en físico? Lo hago presencial, lo hago online y pues en los talleres. Ok, sí. Lo vas regulando, que fue justo lo que hicimos en el retiro, ¿no? Tocamos toda la parte de, primero, pues, bueno, lo de Points of View, que quien no sabe de verdad que es un método maravilloso para poder profundizar y proyectarte con diferentes tarjetitas, que Erika me lo recomendó, ahora ya también yo estoy certificada. Estaría padre hasta un día hablar de la metodología. De la metodología. Pero en el retiro justamente hablamos de profundizar en eso y lo complementábamos muchísimo con simplemente ser,
porque ahí era el lloradero y entonces, y no, y también luego hicimos temazcal, que también conectamos con toda esa parte holística en el retiro, y ahí, pues bueno, también es una fuerza poderosísima. Pero creo que en la parte contigo, en los ejercicios contigo, era simplemente ser, sin más, sin tanto, es simplemente ser y estar. Justo se iba a decir, estar contigo, ¿no? Sí. Estar contigo. Y que yo creo que justo un poco lo que decías, entre la combinación del silencio, de los movimientos que no necesariamente tienen que ser, ¿no? Como súper grandes, amplios, sudando, tal, ¿no? Esforzados. Es una práctica que nos aporta mucho el cómo poder aprender, como decías, a autosustentarte, a autosoportarte, a darte esos recursos a ti misma, ¿no? Y yo recuerdo, sin ganas de quemarte, amiga, pero que hace ya bastantes años, cuando empezabas con esta certificación, que pues ha durado bastante tiempito porque vas perfeccionando y va como aumentando el grado, ¿no? Y me decías, claro, es que hay momentos donde puede ser muy frustrante, pero también reconozco que ha hecho mucho bien para mi autoestima. O sea, como todo lo que también vas recuperando. Entonces creo que hay una parte que como terapeutas yo recomiendo siempre también, que es también uno lo vive como paciente. Y Claro. entonces tú también lo vives en tu cuerpo, tú también entras en proceso y entonces ahora tengo herramientas para también otorgarlo al otro, pero también sé lo que es estar como paciente ahí, ¿no? O como practicante. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, en un inicio lo busqué como por una mejora de bienestar corporal. Y entrando en las clases, la verdad es que noté el cambio, noté de repente yo podía renunciar a ciertas cosas empujada por la seguridad que me había dado ya encontrarme desde otro lugar, ¿no? Y entonces era como más fácil decir, puedo dejar esto sin ningún problema, ¿no? Porque no me hace falta. Pero porque creo que tenía yo el respaldo de lo que estaba yo generando con las clases. Eso fue para mí muy bueno, ¿no? Creo que me dio mayor seguridad, mayor confianza de estar parada en mis propios pies, conectada con lo que soy, con quién soy, ¿no? Eso, para mí eso ha sido el mayor regalo de esta técnica. Sí. Qué chulada, creo que nos hace falta en diferentes procesos. Yo ahorita con la boda, hijo, con toda la planeación, cuando te das cuenta de con esta persona ya no conecto, tengo que aprender a soltar, ¿no? Tengo que quitarme tantos apegos emocionales, familiares, amistades, éramos mejores amigas en kinder y, ay, ¿cómo no va a estar? Pero entonces, toda esa justamente carga, ¿no? De energía, que nos roba energía, es sumamente pesada. Eso. Y no somos a veces conscientes de qué tanto vamos así hasta jorobados, ¿no? Me imagino como esta persona Claro. jorobada de decir, necesito liberar espacio para que llegue lo nuevo o para simplemente sentirme livianita. Sumamente importante. Y que cómo hemos como hilado el tema del recuperar nuestro poder, solo desde la parte cognitiva del empoderamiento, mucho pues desde un movimiento feminista y tal, ¿no? Y desde esto que venimos trabajando en el linaje, en lo femenino, en hacernos consciente del cuerpo, creo que el poder, nuestro poder, radica justo desde lo interno, desde contactar con nuestra feminidad, justo no desde lo arrebatado, desde la confrontación, que no es que estemos peleadas con lo masculino, es una integración, pero este poder del que tú hablas, o esta fuerza, este poder renunciar a cosas que antes no, es porque me reconozco desde quien soy, y me encantó, como decías, de estar parada sobre mis propios pies, desde lo que soy yo, y creo que eso de inicio es reconocerme mujer, reconocer mi feminidad, y que desde ahí nace realmente mi verdadero poder, ¿no? Eso, sí. Ok, pues nos vamos A los tips. a los tips. Mi querida Ali, para quien empieza como en este proceso de querer como recuperar tal vez conexión con su cuerpo, con sus emociones, algunos tips que nos pudieras dar de cómo empezar o cómo buscarte. Bueno, primero esto que les decía de poner pausa, ¿no? O sea, pon alarma para que tengas una pausa. Y en esa pausa, fácil,
hágalo ahorita, ¿no? Descruza tus piernas, pon bien los pies en el suelo y estando ahí bien paradas, o así que tus pies bien apoyados en el suelo, comienza, cierra tus ojos y lleva la atención a las plantas de tus pies. Y compara tu pie derecho con tu pie izquierdo. Tal vez con uno apoyas más que con el otro. Y observa. Simple y sencillamente observa. Observa y lleva la atención a lo largo de tus piernas, notando la diferencia entre una y otra, cómo se acomodan. Y detente en los isquiones, estos huesos con los que nos sentamos. Y nota si apoyas más en el derecho o en el izquierdo. Y cualquier cosa que pase está bien, solamente lo observas, no lo juzgas, lo reconoces, te das cuenta qué está pasando. Y observa el contacto de tu espalda con el asiento. Y nota qué músculos de tu cuerpo intervienen en la respiración. Y nota cómo apoya el brazo derecho, el brazo izquierdo, tu mano derecha, tu mano izquierda. Y a partir de reconocer estas diferencias es como emerge la conciencia. Y sube por tu cuello, siente el cuero cabelludo y nota el espacio que hay en tu cráneo. Y ahora nota el espacio que hay en tu boca. Y trata de ponerle un nombre a la emoción que sientes en este momento. Registra cualquier pensamiento que haya surgido. Nota si hay algo curioso que no habías notado en ti y que hoy puedes ver. Y cuando estés lista puedes abrir tus ojos. Órale. Wow. No sé si lo estás viendo, si nos estás escuchando, creo que valdría mucho la pena que cuando llegues a tu casa te des un minutito para hacer este ejercicio. Nos buscas en YouTube como Haz que Suceda Podcast y pueden ver justamente cómo nos vemos, cómo lo hacemos, cómo es en donde estés y los ruidos empiezan a querer invadir tus pensamientos, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque aparte tenemos público aquí, entonces es varias sensaciones, pasan muchas cosas. Y a mí me sorprendió el de nota el espacio en tu cráneo. Sí. Fue de, Como que ¿cómo? Y entonces, claro, cuando haces conciencia, claro que lo notas. Ahí está, pero nunca, o sea, como que no es algo que te pones a pensar. A mí cuando empezaste a decir lo de los dedos del pie, de compáralos, empecé a imaginarlos. ¿Cuál es esa fotografía en tu memoria que tienes de tus pies? ¿Cuándo fue la última vez que los analizaste, que los viste? ¿Cómo es tu dedito gordo? Entonces empecé como a imaginarlos y a dibujarlos en mi cabeza. y que aparte sí se siente el peso, o sea, del cuerpo, Sí. en dónde estás más que en otro, o si un huesito de los isquiones está más o no, ¿no? Entonces sí está cañón. Y fíjate, esta observación que acaban de hacer a lo largo de la práctica, lo que vas haciendo es detectando patrones corporales que van cambiando porque te vas acomodando en la vida de diferente manera. Qué bonito. ¿No? O sea, no acomodas solo el cuerpo, No. te vas acomodando en la vida. En la vida. ¿No? Cómo todo está relacionado, por eso en este podcast siempre... ¿No quieres terapia? insistimos. Movimiento inteligente creo que caería bien en estos momentos, amiga. Sí, creo que sí es necesario. sesioncitas. ¿Cómo te encuentran, Alice? Pues lo que nos quieras dar, teléfono, redes, un mail, ¿cómo te contactan? Sí, pues con mi correo electrónico, ¿no? ali.bernaldez@gmail.com y pues mi teléfono, el celular, el 5540 55 87 42.
¿Radicas en...? En Naucalpan, Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México. Y das terapia online también. También terapia online. Súper, pues a quien le haya resonado, ya saben dónde encontrar a Alice. También les vamos a dejar en la descripción del episodio su correo por si no pudiste anotarlo. Ahí se los dejamos. Pues muchas gracias por seguir aquí, por trabajar en ti. Ya lo estás haciendo y eso ya es suficiente.